En las oscuras y lluviosas calles de Edimburgo del año 1927, la tienda de antigüedades de Angus MacLeod era famosa por albergar los objetos más extraños y secretos de la ciudad. Nadie sabía de dónde venía exactamente el gran espejo veneciano que colgaba en la sala principal, solo que su marco dorado parecía respirar bajo la luz tenue y que su vidrio nunca se empañaba, ni siquiera en las noches más frías. La leyenda nació a partir de una tarde en que una joven llamada Clara, hija de un juez local, entró por curiosidad y quedó fascinada por el espejo. Angus, normalmente callado y severo, le advirtió que aquel espejo no era para decoración, sino para quien pudiera soportar sus historias. No todos los reflejos muestran la verdad, le susurró. Hay espejos que recuerdan mucho más que el rostro de quien los mira. Clara ignoró la advertencia y antes de salir, se miró a sí misma en el cristal. Por un instante, vio una sombra detrás de su figura, el rostro de una mujer desconocida que parecía llorar por dentro del vidrio. Pensó que era el cansancio, pero esa noche, en sus sueños, el rostro la visitó, mostrándole escenas de una vida trágica llena de dolor y arrepentimiento. Al día siguiente, Clara regresó a la tienda para saber más, y Angus le confesó el origen oscuro. Cada persona que moría frente al espejo, o bajo su influencia, quedaba atrapada no como reflejo, sino como memoria viva y consciente. Cada vez que alguien lo usaba, el cristal llamaba a uno de sus rostros para revelar aquello que la historia oficial jamás contaría. El espejo había sido testigo de traiciones, asesinatos y confesiones no pronunciadas. Los rostros que vivían en su interior esperaban a alguien capaz de escuchar sus historias y quizá liberar sus almas a través de la compasión o el arrepentimiento verdadero. Así comenzó para Clara una travesía nocturna de visitas y confesiones, enfrentándose a los rostros que el espejo guardaba, víctimas que deseaban ser recordadas, pecadores que buscaban redención y testigos silenciados por la oscuridad del tiempo. Cada noche, un rostro nuevo reclamaba su relato y ante cada historia, Clara notaba cómo algo en ella cambiaba, sintiendo el peso y el misterio de un espejo demasiado lleno de pasado para ser simple adorno. La tienda y el misterioso espejo tenían otro propósito: servir de puente entre los vivos y los olvidados, una puerta a las verdades que ningún otro reflejo se atrevería a mostrar. 3 noches después de su encuentro inicial con el espejo, Clara no pudo resistir la tentación de regresar a la tienda de Angus MacLeod. La imagen de aquel rostro lloroso la había perseguido durante el día, interrumpiendo sus comidas y estudios con una insistencia que rayaba en la obsesión. Angus la esperaba como si hubiera previsto su regreso, y sin mediar palabra, la condujo directamente hacia el espejo veneciano. «Ella quiere hablar contigo», murmuró el anciano comerciante, señalando el cristal que ahora parecía emitir un brillo sutil en la penumbra de la tienda. «Se llama Margaret Sinclair. Murió hace exactamente 50 años, pero para el espejo, su muerte fue ayer». Clara se acercó con cautela al marco dorado, y gradualmente el rostro de Margaret comenzó a materializarse en la superficie, no como un reflejo, sino como una presencia real atrapada tras el vidrio. Margaret había sido la esposa de un prominente médico de Edimburgo que había descubierto los experimentos secretos e ilegales que su marido realizaba en los sótanos de su casa. El doctor Sinclair no solo practicaba cirugías experimentales en pacientes pobres sin su consentimiento, sino que también vendía órganos y cadáveres a universidades extranjeras por sumas exorbitantes. Margaret había encontrado por accidente el laboratorio oculto y los registros detallados de las atrocidades. La noche que Margaret confrontó a su esposo con las evidencias, él la condujo engañosamente hacia el espejo de su habitación, diciéndole que tenía una confesión que hacer. «Mírate en el espejo mientras te explico todo», le había dicho con voz suave, pero amenazante. Margaret obedeció, y mientras contemplaba su reflejo, sintió una punzada en el cuello. Su esposo le había inyectado una sustancia paralizante que había desarrollado en sus experimentos. Margaret murió lentamente frente al espejo, consciente pero incapaz de moverse o gritar, mientras su esposo explicaba fríamente cómo eliminaría todas las evidencias de sus crímenes y reportaría su muerte como un accidente doméstico. El doctor Sinclair había calculado que la posición del espejo haría que su esposa muriera mirando directamente su propio reflejo, grabando en su mente la imagen de su propia muerte como último recuerdo.
Lo que el doctor no anticipó fue que el espejo veneciano tenía propiedades que trascendían lo físico. El alma de Margaret no solo quedó atrapada en el momento de su muerte, sino que el cristal absorbió también toda su rabia, su conocimiento sobre los crímenes de su esposo y su desesperación por advertir al mundo sobre el monstruo que se escondía tras la respetable fachada médica. Durante su conversación con Clara, Margaret reveló detalles específicos sobre las víctimas de su esposo, nombres, fechas y ubicaciones donde había enterrado los restos de quienes habían muerto en sus experimentos. La información era tan precisa y detallada que Clara se dio cuenta de que no se trataba de una simple aparición fantasmal, sino de una conciencia completamente preservada que había pasado 5 décadas observando y recordando. Pero Margaret también le advirtió sobre el precio de escuchar estas confesiones. Cada historia que escuches te conectará más profundamente con nosotros, le dijo con voz que parecía venir desde las profundidades del vidrio. El espejo no solo guarda nuestros rostros, Clara, también está coleccionando los de quienes nos escuchan. Cada vez que regreses, una parte de tu alma se quedará aquí con nosotros. Clara intentó apartarse del espejo, pero descubrió que su propio reflejo había comenzado a cambiar sutilmente. Sus ojos parecían más profundos, como si hubieran visto cosas que no debían ver, y una sombra casi imperceptible había aparecido detrás de su figura. Angus MacLeod observaba desde la distancia con una expresión que mezclaba compasión y resignación. Margaret fue solo la primera, le murmuró el anciano comerciante. El espejo alberga docenas de rostros, cada uno con una historia que necesita ser contada. Y ahora que has escuchado a una, las demás también querrán hablar contigo. Clara salió de la tienda esa noche sabiendo que había cruzado un umbral del cual sería imposible regresar, pero también con la terrible certeza de que Margaret merecía que su historia fuera conocida. La semilla había sido plantada. Clara se estaba convirtiendo en la confesora de los muertos, la voz de quienes habían sido silenciados por la violencia y la traición. Pero cada confesión que escuchara la acercaría más a convertirse en parte permanente de la colección del espejo. Una semana después de escuchar la historia de Margaret Sinclair, Clara había comenzado a experimentar cambios inquietantes. Sus sueños estaban poblados de rostros desconocidos que le susurraban fragmentos de historias incompletas, y durante el día se encontraba dibujando inconscientemente caras que jamás había visto en vida. Su padre, el juez Morrison, notó que su hija parecía distraída y envejecida prematuramente, como si hubiera presenciado tragedias que no correspondían a su corta edad. La compulsión de regresar al espejo era irresistible. Clara había intentado mantenerse alejada de la tienda de antigüedades, pero cada noche sentía una atracción magnética hacia el cristal veneciano, como si las almas atrapadas la llamaran específicamente. Angus MacLeod la recibió con la misma resignación de antes, pero esta vez le advirtió que había otros rostros más peligrosos esperando su turno para confesarse. El segundo rostro que se materializó en el espejo pertenecía a un hombre de mediana edad con cicatrices en el rostro y ojos que brillaban con una mezcla de arrepentimiento y malicia. Se presentó como Thomas Blackwood, un inspector de policía corrupto que había muerto 15 años atrás, en circunstancias que oficialmente se reportaron como un suicidio, pero que en realidad habían sido mucho más complejas y siniestras. Blackwood había sido el encargado de investigar las desapariciones de varias mujeres jóvenes en los barrios pobres de Edimburgo, pero en lugar de perseguir al verdadero culpable, había decidido convertirse en su cómplice a cambio de una parte de las ganancias que el asesino obtenía vendiendo a las víctimas a redes de tráfico humano. El inspector no solo encubría los crímenes, sino que activamente proporcionaba información sobre víctimas potenciales y rutas seguras para transportarlas fuera de la ciudad. La confesión de Blackwood fue más perturbadora que la de Margaret, porque revelaba no solo sus propios crímenes, sino también los nombres y métodos de una red criminal completa que había operado durante años bajo la protección policial corrupta. A través del espejo, el inspector mostró a Clara documentos que había memorizado, rostros de víctimas que recordaba con precisión fotográfica, y detalles sobre ubicaciones donde habían ocurrido los crímenes más atroces. Pero la historia de Thomas se complicó cuando reveló cómo había llegado a morir frente al espejo. Su socio criminal, un hombre conocido solo como el Carnicero, había comenzado a sospechar que Blackwood planeaba traicionarlo para quedarse con toda la operación.
Durante una reunión en la casa donde ahora se encontraba la tienda de antigüedades, el carnicero había enfrentado al inspector corrupto con sus sospechas, mientras ambos se miraban en el gran espejo veneciano que entonces decoraba el salón principal. Thomas había intentado negar las acusaciones, pero el carnicero había notado algo en el reflejo del inspector que confirmó sus temores. Blackwood no podía mantener contacto visual con su propia imagen mientras mentía. En un arranque de furia, el carnicero había forzado al inspector a mirarse en el espejo mientras confesaba la verdad completa sobre sus planes de traición. «Si vas a mentirme», le había gritado, «al menos sé honesto con tu propio reflejo». La muerte de Blackwood había sido lenta y ritual. El carnicero lo había obligado a permanecer frente al espejo durante horas, confesando no solo su traición, sino cada crimen que había cometido, cada vida que había destruido, cada familia que había desgarrado con su corrupción. Cuando finalmente Thomas había terminado su confesión completa, el carnicero le había cortado la garganta, asegurándose de que muriera mirando directamente su propio reflejo ensangrentado. Lo que más aterrorizó a Clara fue descubrir que Thomas no se había arrepentido realmente de sus crímenes. Su presencia en el espejo no era la de un alma buscando redención, sino la de un criminal que había aprendido a manipular su propia culpa para atraer a personas compasivas como ella. «No todos los que estamos aquí merecemos salvación», le advirtió Thomas con una sonrisa que helaba la sangre. «Algunos solo queremos compañía en nuestra condenación». Angus MacLeod intervino cuando notó que Clara comenzaba a retroceder con horror. «Thomas es uno de los más peligrosos», le explicó el anciano. «Ha aprendido a usar el espejo no para confesarse, sino para contaminar a quienes lo escuchan. Cada palabra que pronuncia planta semillas de corrupción en las almas puras». Clara se dio cuenta de que ya no se trataba simplemente de escuchar historias trágicas. El espejo albergaba también almas genuinamente malévolas que buscaban extender su influencia más allá de la muerte. Esa noche, Clara salió de la tienda con la certeza de que había comenzado un juego mucho más peligroso de lo que había imaginado. No todos los rostros del espejo buscaban justicia o redención. Algunos simplemente querían arrastrar a los vivos hacia el mismo abismo moral donde ellos habían caído. La pregunta que la atormentaba mientras caminaba por las calles nocturnas de Edimburgo era si tendría la fortaleza moral para resistir la corrupción que Thomas había comenzado a sembrar en su alma. Después de su encuentro con Thomas Blackwood, Clara intentó desesperadamente mantenerse alejada de la tienda de antigüedades, pero las pesadillas se intensificaron hasta convertirse en algo más que simples sueños. Durante el día, comenzó a ver reflejos de los rostros atrapados en cualquier superficie brillante, ventanas, charcos, incluso en los ojos de las personas con quienes hablaba. La influencia del espejo se había extendido más allá de sus límites físicos, como si hubiera establecido una conexión permanente con su alma. Fue durante una de estas crisis nocturnas que Clara decidió confrontar directamente a Angus MacLeod para exigir respuestas sobre la verdadera naturaleza del espejo y su propio papel en la maldición. Lo que descubrió esa noche cambió por completo su comprensión sobre la tienda de antigüedades y el anciano comerciante que parecía conocer todos los secretos del artefacto maldito. Angus no era simplemente el dueño de la tienda, era el guardián designado del espejo veneciano, una responsabilidad que había heredado de su propio mentor hace más de 40 años. El espejo tenía una historia que se remontaba siglos atrás, fabricado originalmente en Venecia por un artesano que había perdido a su familia en una epidemia y había buscado desesperadamente una manera de preservar sus rostros más allá de la muerte. El artesano veneciano había utilizado técnicas alquímicas prohibidas para infundir el cristal con propiedades sobrenaturales, mezclando arena común con cenizas de personas muertas y usando mercurio tratado con rituales oscuros. El resultado fue un espejo que no solo reflejaba la apariencia física, sino que podía capturar y preservar la esencia espiritual de quienes morían en su presencia. Con el tiempo, el artefacto había desarrollado una conciencia propia, convirtiéndose en una especie de coleccionista de almas. Angus le reveló a Clara que él mismo había caído bajo la influencia del espejo décadas atrás, cuando era un joven investigador de fenómenos paranormales. Su predecesor, un anciano místico llamado Erasmus Whitmore, le había advertido sobre los peligros del artefacto, pero también sobre su importancia.
El espejo servía como una especie de purgatorio para almas que no podían encontrar paz debido a secretos no revelados o injusticias no resueltas. El espejo no es malévolo por naturaleza, le explicó Angus mientras ambos contemplaban el cristal en la penumbra. Es más como un archivo viviente de tragedias humanas. Algunas almas buscan redención, otras simplemente quieren ser recordadas, y unas pocas, como Thomas, intentan usar su posición para corromper a los vivos. Mi trabajo como guardián es asegurar que las influencias más peligrosas no escapen de su confinamiento. Clara comprendió entonces que su aparición en la tienda no había sido casualidad. Angus había estado buscando durante años a alguien con la sensibilidad espiritual necesaria para convertirse en su sucesora. «Tienes un don raro», le confesó el anciano. «Puedes escuchar a los muertos sin perder completamente tu humanidad. Pero también tienes la fortaleza moral necesaria para resistir a los más corruptos, sin ser contaminada por completo». La revelación más inquietante vino cuando Angus le mostró un diario oculto donde había registrado todos los casos de personas que habían interactuado con el espejo durante su custodia. Clara descubrió que no era la primera joven que había mostrado aptitud para comunicarse con las almas atrapadas, pero sí era la primera que había logrado escuchar tanto a Margaret como a Thomas, sin sufrir un colapso mental completo. Los anteriores candidatos fueron consumidos por la experiencia, le reveló Angus con tristeza. Algunos enloquecieron tras escuchar demasiadas confesiones, otros fueron corrompidos por las almas más malévolas, y unos pocos simplemente desaparecieron, presumiblemente absorbidos por el propio espejo. Tú eres diferente, Clara. Tienes el equilibrio necesario para manejar tanto la luz como la oscuridad. Angus le propuso entonces una alianza formal. Clara se convertiría en la nueva guardiana del espejo, pero bajo su mentoría y con protecciones específicas que él había desarrollado durante décadas de experiencia. El trabajo no consistiría simplemente en escuchar confesiones, sino en ayudar a las almas atrapadas a encontrar resolución para sus conflictos terrenales, ya fuera a través de la revelación de verdades ocultas o mediante rituales de liberación espiritual. Pero la propuesta también incluía advertencias severas. Clara tendría que aprender a distinguir entre almas genuinamente arrepentidas y entidades manipuladoras como Thomas. Tendría que desarrollar defensas mentales contra la influencia corruptora de los más malévolas, y más importante, tendría que aceptar que una vez que se convirtiera en guardiana oficial del espejo, su conexión con él sería permanente e irreversible. Una vez que aceptes este rol, le advirtió Angus, el espejo se convertirá en parte de ti. Podrás escuchar a las almas atrapadas incluso cuando estés lejos de él, y eventualmente, cuando llegue tu hora de morir, tu propio rostro se unirá a la colección. Es el precio que todos los guardianes pagamos por servir como puente entre los vivos y los muertos. Clara se enfrentó entonces a la decisión más importante de su joven vida: aceptar un destino que la conectaría para siempre con el mundo sobrenatural, o intentar escapar de una maldición que ya había comenzado a transformarla irremediablemente. Clara pasó una semana agonizando sobre la propuesta de Angus, pero la decisión fue tomada por las circunstancias más que por su propia voluntad. Durante esos días de reflexión, los fenómenos sobrenaturales en su vida se intensificaron hasta volverse incontrolables. Los rostros del espejo aparecían constantemente en su casa, susurrándole fragmentos de historias inacabadas, y su propio reflejo había comenzado a mostrar signos perturbadores de envejecimiento prematuro. La crisis llegó cuando Clara despertó una madrugada para encontrar a su padre, el juez Morrison, de pie frente al espejo de su habitación, pero no era realmente él, sino una proyección creada por Thomas Blackwood. El inspector corrupto había aprendido a usar la conexión espiritual de Clara para manifestarse fuera de la tienda de antigüedades, y ahora amenazaba con atormentar a su familia si ella no aceptaba convertirse en su cómplice en lugar de en guardiana del espejo. «Tienes una elección muy simple», le dijo Thomas a través de la imagen de su padre. «Puedes ayudarme a encontrar nuevas víctimas para corromper, o puedo hacer que tu familia experimente las mismas tragedias que las personas que destruí durante mi vida. El espejo me ha enseñado cosas sobre el mundo de los vivos que ni Angus comprende completamente». Clara se dio cuenta de que había subestimado la malevolencia de Thomas y la extensión real de los poderes que el espejo otorgaba a las almas más oscuras. Sin más opciones, corrió hacia la tienda de Angus en plena madrugada,
donde encontró al anciano guardián esperándola con una expresión de profunda preocupación. El espejo vibraba con una energía maligna que hacía que toda la tienda temblara ligeramente. Thomas ha roto las barreras que mantenían a las almas más peligrosas confinadas al espejo, le explicó Angus con urgencia. Tu resistencia inicial a aceptar el rol de guardiana ha creado un vacío de poder que él está explotando para extender su influencia. Si no tomas el control ahora, podría liberarse completamente y arrastrar consigo a otras entidades igual de corruptas. La ceremonia de iniciación como guardiana del espejo fue un ritual complejo que Angus había perfeccionado durante décadas. Clara tuvo que colocar sus manos directamente sobre la superficie del cristal, mientras recitaba juramentos en latín que sellarían su alma al artefacto para siempre. Durante el proceso, experimentó visiones de todos los guardianes anteriores, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a mantener equilibrado el poder del espejo, cada uno pagando el precio final al unir su rostro a la colección cuando llegaba su muerte. Pero el ritual fue interrumpido por una manifestación de Thomas más poderosa que cualquier cosa que hubieran presenciado antes. El inspector corrupto se materializó físicamente en la tienda, ya no confinado al interior del espejo, y comenzó a atacar tanto a Clara como a Angus con una fuerza sobrenatural que hizo volar los muebles y quebrar las ventanas. «Si no puedo tenerte como aliada», rugió Thomas mientras sus manos espectrales se envolvían alrededor del cuello de Clara. «Te convertiré en una de mis víctimas. Tu alma será mucho más útil bajo mi control directo que como guardiana independiente». Fue entonces cuando Clara tomó la decisión que definiría su destino. En lugar de completar el ritual de guardianía como Angus había planeado, colocó ambas manos sobre el espejo y pronunció una invocación diferente. Se ofreció voluntariamente como sacrificio para reforzar las barreras que contenían a Thomas y las otras almas malévolas. Era un ritual suicida que sellaría permanentemente las fuerzas más oscuras del espejo, pero que requería que ella muriera en el proceso. «¡No!», gritó Angus, pero ya era demasiado tarde. Clara había comenzado a desvanecerse mientras su fuerza vital se transfería directamente al cristal, creando nuevas capas de protección que impedirían que entidades como Thomas volvieran a manifestarse fuera del espejo. Thomas luchó desesperadamente contra las nuevas barreras, pero gradualmente fue arrastrado de vuelta al interior del cristal, gritando maldiciones que se desvanecieron en ecos distantes. El sacrificio de Clara logró su objetivo, pero también creó una situación sin precedentes. Su alma no se había convertido simplemente en otra colección del espejo. Se había fundido con la estructura misma del artefacto, convirtiéndose en una conciencia protectora que supervisaba todas las otras almas atrapadas. Desde su nueva posición, podía comunicarse con Angus y ayudarlo a manejar las entidades más peligrosas con una efectividad que ningún guardián anterior había logrado. Pero el precio fue devastador. Clara había perdido para siempre su humanidad y su oportunidad de vivir una vida normal. Existía ahora como una entidad híbrida entre los vivos y los muertos, consciente pero confinada, poderosa pero eternamente prisionera del cristal veneciano que había jurado proteger. Angus se convirtió en el único vínculo de Clara con el mundo exterior, visitándola cada noche para informarle sobre los eventos del mundo de los vivos y recibir su guía sobre cómo manejar las nuevas almas que continuamente llegaban al espejo. La tienda de antigüedades se había transformado en algo más que un simple negocio. Era ahora un santuario, donde las almas perdidas podían encontrar una guardiana que comprendía tanto su sufrimiento como los peligros que representaban para los vivos. La decisión de Clara había salvado no solo a su familia, sino a toda la ciudad de Edimburgo de la influencia corrupta de Thomas y sus aliados espectrales. Pero el costo personal había sido total. Había cambiado una vida humana por una eternidad de servicio sobrenatural. 5 años habían pasado desde el sacrificio de Clara, y la tienda de Angus MacLeod había adquirido una reputación peculiar en Edimburgo. Ya no era simplemente una tienda de antigüedades, sino un lugar donde personas desesperadas acudían en busca de respuestas sobre seres queridos desaparecidos o verdades ocultas sobre muertes misteriosas. Clara, desde su prisión de cristal, se había convertido en una especie de oráculo que podía comunicarse con los muertos y revelar secretos que el mundo de los vivos necesitaba conocer. La transformación de Clara en guardiana eterna había creado cambios fundamentales en la naturaleza del espejo. Su presencia protectora
Había establecido un orden jerárquico entre las almas atrapadas. Las entidades malévolas como Thomas permanecían encerradas en las capas más profundas del cristal, mientras que las almas genuinamente arrepentidas tenían acceso a niveles donde podían comunicarse más libremente con los visitantes. Angus había desarrollado un sistema cuidadoso para gestionar las consultas. Solo permitía el acceso a personas cuyas motivaciones fueran genuinas. Familias buscando la verdad sobre asesinatos no resueltos, víctimas de crímenes que necesitaban identificar a sus agresores, o individuos atormentados por culpas que requerían confesión y perdón. Clara evaluaba cada caso desde su posición en el espejo, decidiendo cuáles merecían respuestas y cuáles podrían ser peligrosos. Una de las consultas más memorables llegó en forma de una mujer mayor llamada Helen Chambers, cuya hija había desaparecido 20 años atrás sin dejar rastro. La policía había cerrado el caso como una fuga voluntaria, pero Helen había vivido décadas de incertidumbre sobre el destino real de su hija. Clara accedió a ayudarla y a través del espejo logró contactar con el alma de la joven desaparecida. La historia que emergió fue más compleja de lo que Helen había imaginado. Su hija, Rose, había sido secuestrada por una red de tráfico humano que operaba desde las dársenas de Edimburgo, pero había logrado escapar temporalmente. En su huida, había presenciado el asesinato de otras víctimas y había tratado de llegar a las autoridades con evidencias. Sin embargo, algunos policías corruptos conectados con la red criminal la habían interceptado y asesinado para silenciarla. Rose había muerto en un sótano cerca del puerto, mirando su reflejo en un fragmento de espejo roto, mientras le suplicaba a sus captores que al menos permitieran que su madre conociera la verdad. Su alma había sido atraída hacia el espejo veneciano debido a esa última conexión con un cristal reflectante, y había estado esperando durante 2 décadas la oportunidad de contar su historia. Clara no solo transmitió la historia de Rose a su madre, sino que también proporcionó detalles específicos sobre la ubicación de los restos y los nombres de los responsables, tanto criminales como policías corruptos. La información era tan precisa que Helen pudo llevarla a las autoridades actuales, lo que resultó en la reapertura del caso y eventualmente en el arresto de varios individuos que aún vivían. Pero cada vez que Clara ayudaba a resolver un caso, parte de su propia esencia se debilitaba. Angus notó que su capacidad para manifestarse visualmente en el espejo había comenzado a disminuir, y sus comunicaciones se habían vuelto más fragmentarias. El anciano se dio cuenta de que Clara se estaba sacrificando gradualmente para ayudar a otros, usando su propia energía espiritual para facilitar las conexiones entre los vivos y los muertos. La situación se complicó cuando Clara descubrió que su influencia protectora sobre las entidades malévolas también se debilitaba. Thomas Blackwood y otros espíritus corruptos habían comenzado a susurrar desde las profundidades del espejo, intentando aprovechar los momentos de vulnerabilidad de Clara para filtrar su influencia hacia el mundo exterior. El equilibrio que ella había establecido con su sacrificio se estaba desestabilizando lentamente. Durante una de sus conversaciones nocturnas, Clara le confesó a Angus que había comenzado a experimentar algo que no había anticipado: soledad existencial. A pesar de estar rodeada constantemente por las almas atrapadas en el espejo, se sentía fundamentalmente aislada de ambos mundos, ni completamente viva ni verdaderamente muerta. Era una guardiana eficaz, pero también una prisionera de su propia nobleza. He comenzado a entender por qué algunos guardianes anteriores enloquecieron, le confió Clara una noche mientras su imagen parpadeaba débilmente en el cristal. No es el horror de las historias que escuchamos, Angus. Es la comprensión gradual de que nuestra existencia se ha reducido a servir como puente entre 2 mundos a los que ya nunca podremos pertenecer completamente. Angus se enfrentó entonces a una decisión agonizante: buscar una manera de liberar a Clara de su prisión de cristal, arriesgándose a que las entidades malévolas escaparan sin su supervisión, o permitir que su protegida se desvaneciera lentamente mientras continuaba sirviendo como guardiana hasta que su esencia se agotara por completo. La respuesta llegó cuando Clara le propuso una solución que ninguno había considerado. En lugar de buscar su liberación, podrían transferir gradualmente su conciencia a un nuevo guardián vivo, creando una especie de continuidad
que preservaría tanto su conocimiento como sus defensas contra las fuerzas oscuras del espejo. La búsqueda del sucesor de Clara había comenzado, pero encontrar a alguien con la combinación correcta de sensibilidad espiritual, fortaleza moral y disposición al sacrificio, se había convertido en una misión que definiría el futuro del espejo veneciano y todas las almas que albergaba. Después de meses de búsqueda, Angus y Clara finalmente encontraron al candidato perfecto para suceder a la guardiana agonizante, un joven psíquico llamado Daniel Ashworth, cuya habilidad natural para comunicarse con espíritus había sido tanto una bendición como una maldición durante toda su vida. Daniel había llegado a la tienda buscando respuestas sobre las voces que lo atormentaban desde la infancia, sin saber que se estaba postulando involuntariamente para el rol más importante de su existencia. La transferencia de conciencia de Clara hacia Daniel fue un proceso complejo que requirió semanas de preparación ritual. Clara tenía que enseñarle no solo cómo comunicarse con las almas atrapadas, sino también cómo distinguir entre las entidades benévolas y las malévolas, cómo mantener las barreras que contenían a Thomas y sus aliados corruptos, y más importante, cómo preservar su humanidad mientras servía como puente entre mundos. Durante las sesiones de entrenamiento, Clara compartió con Daniel todos los casos que había manejado durante sus 5 años como guardiana. Le mostró cómo Rose Chambers había encontrado paz después de que su verdad fuera revelada, cómo Margaret Sinclair había logrado exponer póstumamente los crímenes de su esposo médico, y cómo docenas de otras almas habían encontrado resolución a través de su intervención. Pero también le advirtió sobre el precio personal, la soledad eterna, el desgaste gradual de la esencia espiritual, y la responsabilidad abrumadora de ser el último guardián entre las fuerzas del bien y del mal. La ceremonia final de transferencia ocurrió durante la noche más larga del año, cuando las barreras entre mundos son más delgadas. Clara tenía que voluntariamente liberar su control sobre el espejo, mientras Daniel aceptaba conscientemente asumir su lugar. Era un ritual peligroso, porque durante los momentos de transición, las entidades malévolas tendrían una oportunidad breve pero real de escapar de su confinamiento. Pero lo que ninguno había anticipado era la última traición de Thomas Blackwood. El inspector corrupto había estado fingiendo debilidad durante años, permitiendo que Clara creyera que lo tenía bajo control, mientras secretamente desarrollaba la fuerza necesaria para un último intento de escape. Durante el momento más vulnerable de la transferencia, Thomas hizo su movimiento final, intentando poseer el cuerpo de Daniel y usar su conexión con el mundo de los vivos para liberarse permanentemente del espejo. Clara se vio forzada a tomar la decisión más heroica y final de su existencia. En lugar de completar la transferencia hacia Daniel, canalizó toda su esencia restante en un ritual de sellado absoluto que encerraría para siempre a Thomas y las otras entidades malévolas en las profundidades más oscuras del espejo. Era un sacrificio que la destruiría completamente, pero que protegería tanto a Daniel como al mundo de la influencia corruptora de los espíritus más peligrosos. «Daniel», le dijo Clara mientras su imagen se desvanecía gradualmente en el cristal, «no podrás ser el guardián tradicional porque voy a cambiar la naturaleza fundamental del espejo. Ya no será una prisión que requiere vigilancia constante, sino un santuario donde solo las almas genuinamente arrepentidas podrán residir. Las malévolas serán selladas para siempre donde ni siquiera un guardián podrá acceder a ellas». El sacrificio final de Clara transformó el espejo veneciano en algo completamente diferente. La superficie del cristal se volvió más clara y luminosa, irradiando una sensación de paz en lugar de la inquietud sobrenatural que había caracterizado al artefacto durante siglos. Thomas y sus aliados fueron encapsulados en capas impenetrables del espejo, donde permanecerían conscientes, pero completamente impotentes para influir en el mundo exterior. Daniel se convirtió en el nuevo guardián, pero su rol era fundamentalmente diferente al de Clara. Ya no tenía que mantener un equilibrio precario entre fuerzas opuestas, sino simplemente ayudar a las almas arrepentidas a encontrar paz y resolución. El espejo se había convertido en un lugar de sanación espiritual, en lugar de una prisión sobrenatural. Angus, ahora anciano y cansado después de décadas de servicio, transfirió oficialmente la custodia de la tienda a Daniel. «Clara nos ha dado el mayor regalo posible»,
le dijo al nuevo guardián durante su última conversación antes de retirarse. Ha transformado una maldición en una bendición, un lugar de tormento en un santuario de redención. Los años siguientes confirmaron el éxito del sacrificio de Clara. El espejo continuó ayudando a resolver casos de personas desaparecidas y crímenes no resueltos, pero ahora lo hacía sin el peligro constante de corrupción espiritual. Daniel envejeció normalmente y eventualmente entrenó a su propio sucesor, estableciendo una tradición de guardianes que servirían como facilitadores de paz en lugar de carceleros de entidades malévolas. La historia del espejo veneciano se convirtió en leyenda en Edimburgo, un artefacto que había sido transformado por el amor y el sacrificio de una joven que eligió la redención sobre la venganza, la protección sobre el poder personal. Clara había desaparecido de la existencia consciente, pero su legado perduró en cada alma que encontró paz a través del espejo purificado. En las noches tranquilas, cuando la luz de la luna se refleja en el cristal veneciano, los guardianes sucesivos de Daniel aseguran que todavía pueden sentir la presencia protectora de Clara, no como una entidad atrapada, sino como un espíritu que eligió fundirse con la esencia misma del bien para asegurar que las fuerzas de la corrupción nunca volvieran a amenazar a los vivos. Su último reflejo no fue una imagen de prisión, sino de liberación total a través del sacrificio supremo por otros. El espejo que una vez guardaba los rostros de víctimas y villanos se había convertido en un portal de redención. Todo gracias a una joven que entendió que a veces la única manera de ganar es renunciar por completo a la victoria personal en favor del bien común.